noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su noticiero America First TV por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Y comenzamos con los titulares, como es habitual, de las noticias más importantes generadas en el mundo y en el país en las últimas 24 horas. A pesar de las esperanzas del usurpador, los demócratas permanecen divididos después de que se alcanzó el acuerdo presupuestario. La administración de Sleeping Joe amplía su lista de lugares sensibles donde los oficiales de inmigración no pueden hacer arrestos. La Casa Blanca anuncia un acuerdo macro presupuestario de 1.75 trillones de dólares. Comisión de Miami discute la situación de los desamparados y regresa el festival musical Ultra al Bayfront Park de Miami. Esto y mucho más a continuación en la ampliación de las noticias más importantes. Soy Carlos Garín. Bienvenidos. Comenzamos entonces por las noticias que marcaron la política el día de ayer y hoy en la mañana. Después de que la Casa Blanca dio a conocer un acuerdo macro sobre el presupuesto multimillonario de los demócratas el 28 de octubre, el presidente Sleeping Joe expresó su confianza en que el proyecto de ley del presupuesto y el proyecto de ley de infraestructura bipartidista podrían aprobarse en el Congreso después de meses de peleas. A pesar de esta expectativa, muchos demócratas progresistas no estaban ni están dispuestos a comprometerse a votar a favor del nuevo proyecto de ley. Por su parte, el usurpador confía en que este es un marco que puede aprobar ambas cámaras del Congreso y espera convertirlo en ley, según un comunicado de la Casa Blanca. Él, por su parte, pide al Congreso que se haga cargo de este proyecto de ley histórico, según él mismo, además de la ley bipartidista de empleos e inversión en infraestructura, lo antes posible. El 27 de octubre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, pidió al Comité de Reglas de la Cámara que votara sobre el proyecto de ley de presupuesto al día siguiente, lo que indica la confianza de los líderes en que el proyecto de ley podría aprobarse. Pero los detalles de la nueva propuesta de ley abrieron viejas heridas entre los progresistas, que ya venían con un proyecto de ley de 3.5 trillones como un compromiso sustancial. La propuesta del presupuesto original del senador Bernie Sanders pedía originalmente 6 trillones de nuevos gastos. Ahora el precio de la factura se ha reducido a la mitad, 1.5 trillones de dólares. Varias aspiraciones demócratas, incluidas la licencia familiar pagada, las políticas de reducción de costos de medicamentos recetados que no son originales del usurpador y la deducción de impuestos estatales y locales se han eliminado de este nuevo borrador que ha quedado como resultado del desacuerdo de los demócratas en cuanto al presupuesto presentado por el usurpador y redactado por Bernie Sanders. Por otra parte, el principal funcionario de seguridad nacional del usurpador ordenó el miércoles a los oficiales de inmigración que no arresten a inmigrantes ilegales en varios lugares, incluidos bancos de alimentos y refugios. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, detalló los espacios seguros para los extranjeros ilegales en un memorando a los oficiales de inmigración y control de aduana. Más o menos les entregó un mapa de dónde podían andar, sin temor a que fueran arrestados. Lugares sensibles, donde se prohibió a los agentes detener a personas en el país que anteriormente estaban constituidas ilegalmente por un pequeño número de entornos, incluidas iglesias, hospitales y escuelas. Las ubicaciones ahora se denominan áreas protegidas. Mayorkas agregó establecimientos de servicios sociales como refugios para personas sin hogar,
en cualquier lugar donde se brinde ayuda en caso de desastre o emergencia, y lugares donde se reúnen los niños, incluidos patios de recreo, guarderías y paradas de autobuses escolares. En la medida de lo posible, agregó, los agentes también deben evitar actuar en un lugar protegido o en áreas cercanas a este. De esta forma le están creando como un paso, un pasillo, un corredor por donde pueden moverse los inmigrantes ilegales a vista y paciencia las autoridades sin correr riesgo de deportación. También la Casa Blanca anunció el jueves que los demócratas habían llegado a un acuerdo sobre los trazos generales de su proyecto de ley de reconciliación presupuestaria multimillonaria, resolviendo meses de luchas internas entre el caucus demócrata y el Congreso. Para apaciguar a los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, el precio de la factura se redujo a la mitad desde un precio de primera línea original de 3.5 billones a un precio de primera línea de 1.5 billones. Manchin y Sinema han retrasado la legislación durante mucho tiempo, citando preocupaciones sobre el precio del proyecto de ley y su potencial para causar daños colaterales no deseados, para disgusto de los demócratas progresistas que esperaban el 3.5 trillones de dólares como respuesta al recorte del plan original de 6 trillones. Desde el inicio del proyecto de ley Manchin, Sinema y otros se han pronunciado en contra de la larga lista de propuestas de su partido: incentivos para la energía limpia, fomento de los vehículos eléctricos, impuestos al carbono, expansión del papel del gobierno en la atención médica, aumento de las tasas impositivas y medida para permitir que el IRS husmee en las cuentas bancarias de los estadounidenses, entre otros muchos temas. Estas disputas hicieron que el proyecto de ley se retrasara mucho, pero en el nuevo acuerdo da un rayo de esperanza a los partidarios del proyecto de ley demócrata. De esta manera vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de su noticiero America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. El nuevo plan social de 1.5 trillones presentados este jueves por el usurpador Sleeping Joe incluye una partida de 100.000 millones de dólares para reformar nuestro sistema de inmigración roto, en consonancia con las normas de reconciliación del Senado. Este presupuesto estaría destinado a reducir los retrasos de casos en las cortes migratorias, ampliar la representación legal de los indocumentados y hacer que el sistema de asilo y la tramitación en la frontera sean más eficientes y humanos, según anunció la Casa Blanca, aunque no precisó cómo conseguirá esto sea. Vamos a pagar del presupuesto a los abogados que representen a los ilegales. El anuncio del usurpador no especificó si el proyecto finalmente incluirá un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, tal y como prometieron los demócratas ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria por la oposición republicana y parte de la bancada demócrata. El proyecto social será validado por el Congreso mediante el sistema de reconciliación, una modalidad legislativa de uso muy limitado que permitiría sacarlo adelante pese a la obstrucción republicana y de la parte demócrata. De ahí que los demócratas quieran incluir medidas migratorias entre sus propuestas. Por otra parte, en el ámbito nacional, el Vaticano cancela abruptamente transmisión de Sleeping Joe recibiendo al Papa Francisco. El Vaticano canceló abruptamente el jueves la planificada transmisión en vivo del encuentro del Papa Francisco con el vicepresidente estadounidense Sleeping Joe en la más reciente restricción de la cobertura de prensa en la Santa Sede. La oficina de prensa del Vaticano no ofreció explicación sobre por qué la transmisión había sido reducida a cubrir solamente la llegada de la caravana del supuesto presidente al patio del Palacio Apostólico, donde un monseñor del Vaticano lo recibirá.
Fue cancelada también cualquier cobertura en vivo del usurpador recibiendo al Papa en la sala del trono del palacio, además de cualquier video en vivo de los dos sentándose para conversar sus charlas privadas en la biblioteca de Francisco el Izquierdo. El Vaticano dijo que proveerá a la prensa acreditada el video editado del encuentro una vez éste haya concluido. De esta manera podrán revisar qué es lo conveniente y qué no, y protegerse de las barrabasadas y los desastres que hace el usurpador. También el gobernador de Florida insiste en que el usurpador debe intervenir ante los precios de la gasolina. Ron DeSantis, gobernador del estado de la Florida, critica la gestión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Sleeping Joe, y exige que se tomen medidas con inmediatez para reducir el precio de la gasolina y aliviar a las familias de los Estados Unidos. DeSantis recalcó que la estrategia del presidente de rogar a la OPEP para que baje el precio del petróleo no es un plan suficiente ni viable. Afirma que ningún estado de Estados Unidos tiene un precio promedio de la gasolina inferior a los $3 por galón. El usurpador admitió en la víspera que no tiene una solución inmediata al aumento de los precios del combustible y dijo que supone que se comenzará a ver una baja en los precios de la gasolina a medida que avanzamos y entramos en el invierno. Quiero decir, dijo, en el próximo año 2022. En el ámbito local, pues las noticias también cubren una amplia gama de información. La Comisión de Miami discute la situación de los desamparados. La comisión hoy discutió y está reunida para analizar la situación de los desamparados en los espacios públicos de la ciudad. Entre las propuestas, una que les ofrece a residentes la oportunidad de ayudar a un desamparado y adoptarlo. Y la otra resolución que prohíbe a los desamparados acampar en propiedad pública. De lo contrario, podrían ser arrestados. Algo que no se entiende. Activistas y defensores de los desamparados dicen que lo que ellos necesitan es apoyo de la comunidad y no terminar en la cárcel. En estos momentos, los comisionados están analizando esta situación y hablando de opciones para estas personas. Decenas de activistas llegaron a la Comisión de Miami para pronunciarse sobre una ordenanza de la ciudad que prohíbe a los desamparados acampar en propiedad pública, unos a favor y otros en contra, y es que la orden le otorga a la policía la autoridad para arrestar a los que habiten en la vía pública, siempre y cuando se les pueda ofrecer un lugar donde pernoctar. Lo curioso es que por una parte aprueban que terceros, privados, que no tienen que ver con la situación, adopten a los homeless y sin embargo la ciudad los detiene. Florida demanda al Sleeping Joe por mandato de inoculación. El estado de la Florida demandó este jueves al gobierno del presidente Sleeping Joe por su mandato de inoculación contra el microorganismo para contratistas federales, abriendo otro punto frontal entre el gobernador republicano Ron DeSantis y la Casa Blanca. La demanda anunciada por DeSantis en una conferencia de prensa alega que el presidente no tiene la autoridad para emitir el mandato y que éste viola la ley de aprovisionamiento de Florida. DeSantis ha prometido tomar medidas legales contra los requerimientos federales de inoculación y se opuso a las reglas de uso de los tapabocas implementadas por el gobierno y los gobiernos locales en el estado. Recientemente anunció que convocaría a los legisladores estatales el mes próximo para que aprueben una ley para combatir los mandatos de inoculación implementados por negocios privados. DeSantis tiene la mira en una posible candidatura presidencial en el 2024 y ha criticado fuertemente al usurpador por su manejo de la crisis sanitaria del microorganismo
y otros asuntos. En otro ámbito, regresa el festival Ultra al Bayfront Park de Miami. Este festival, conocidísimo en el mundo, el Festival Ultra de Música Electrónica, anunció su cartel preliminar para la 22ª edición, que se realizará del 25 al 27 de marzo del 2022, después de 2 años de suspensión debido a la crisis del microorganismo, y que incluye a las estrellas como David Guetta, DJ Snake, Alesso y Nina Kravis. Será además el regreso del Ultra Music Festival al anfiteatro de Bayfront Park, un parque en el centro de Miami que ha sido el escenario icónico del multitudinario evento durante muchos años. Igualmente hacen parte de esta fase 1 de artistas Alison Wonderland, Martin Garrix, Kygo, Amelie Lance, Illenium, Oliver Heldens, Timmy Trumpet y Knife Party. Otros invitados son Pendulum, Madeum y también el productor y DJ en inglés Gareth Emery, quien presentará el debut mundial de su nuevo álbum y el espectáculo en vivo. De esta manera vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de su noticiero America First TV con las noticias internacionales. Corte y volvemos. Organizaciones piden suspender elecciones en Nicaragua. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA International, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas presentaron en conjunto un informe en el que condensan las irregularidades que giran en torno a las venideras elecciones en Nicaragua, las que han sido convocadas por el régimen de Daniel Ortega, para posteriormente pedir a la comunidad internacional suspender el proceso electoral. El informe denuncia las estrategias consolidadas del régimen de Ortega para lograr una elección a su medida, control del Tribunal Electoral y los registros de votación, exclusión de partidos políticos de oposición, persecución de voces críticas, encarcelamiento de candidatos de la oposición, uso ilegal de recursos estatales con fines proselitistas y la ausencia generalizada de derechos y libertades fundamentales, de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones. Entonces se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de dichos comicios y recomiendan las organizaciones que han preparado la investigación. En junio del 2021, el dictador Ortega arreció la represión contra la oposición, encarcelando además de los aspirantes a la presidencia, a activistas, feministas, académicos y empresarios, hecho que fue condenado por la comunidad internacional. Entre tanto, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones a funcionarios ligados con el régimen de Ortega, su esposa e hijos. También en el ámbito internacional, régimen cubano admite no poder contener la inflación. Por lo tanto, el resultado, los cubanos empobrecen. Esto recién lo descubren los dictadores cubanos. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de la Tarea de Ordenamiento, Marino Murillo, y el ministro de Economía, Alejandro Gil, reconocieron el fracaso del régimen cubano con la implementación de la tarea de ordenamiento, que no ha podido contener a la inflación que golpea a la isla. Murillo dijo que la inflación en las empresas estatales es nada más y nada menos que del 222%, pero en el mercado informal es de 6.900%. Y señaló que los precios de los servicios de transporte y vivienda y los alimentos tienen crecimientos muy superiores al 60%. La gente está viviendo precios hasta 10 veces mayores
declaró el funcionario, según reseña Radio y Televisión Martí. Adicionalmente indicó que la canasta de bienes y servicios de la referencia alcanza su costo más alto en La Habana, con 3.250 pesos, y en las provincias orientales con 3.057, cuando su valor diseñado era de 1.528 pesos. Y nos vamos a la mitad del mundo, en Ecuador. 47.000 ecuatorianos tratan de cruzar de México a Estados Unidos. ¿A qué se enfrentan? Un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, que visitó la zona de la divisoria mexicano-estadounidense, alertó sobre los peligros a los que se enfrentan los migrantes, entre ellos al tráfico de personas y los extravíos por el desierto. Más del 24% de los migrantes que tratan de cruzar desde México a Estados Unidos son ecuatorianos, es decir, 47.000 de los 193.000 que pasan por centros de procesamiento migratorio en un intento por alcanzar el sueño americano, reveló la Cancillería de Ecuador. Un sueño que ha trascendido en pesadilla y sobre todo que se está dando gracias a la publicidad del gobierno irresponsable de Sleeping Joe, haciendo promesas, además de los planes que acaban de anunciar para el presupuesto de este año del gobierno, entre ellos los 100.000 millones de dólares quitados al pueblo americano para dedicarlos a los inmigrantes ilegales. Hasta aquí nuestro noticiero del día de hoy, deseándoles lo mejor del mundo y muchas bendiciones, y recordándoles que a las 3 de la tarde, como todos los días, estaremos orando por la República y por el retorno de nuestro Señor. Y la familia, con sus valores, a nuestro país. Muchas bendiciones para todos. No se olviden que todos los días a las 9 de la mañana pues tenemos el programa Carlos Garín Today, un análisis en vivo de las noticias más importantes, lo que los medios ocultan. Hasta entonces, que tengan feliz día, deseándole muchas bendiciones a aquellos que luchan contra el comunismo en cualquier lugar del mundo, también a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America, compatriotas. Hasta siempre.